La segunda noche, desparchada, Romanos otra vez. Como que, vamos a seguir la secuencia de Romanos. Y comenzó el Señor a través de Romanos a hablarme, a tocar muy, muy fuerte a mi corazón. Y comencé a llorar, o sea, en la madrugada comencé a llorar porque sí. Y sentía como una presión tan fuerte en el corazón. O sea, fue como que me encuentro con Dios realmente. Como que yo dije, es Llevo real. 16 años sin conocerlo. Es real, es Ajá. real. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de En tu Altar Podcast. Hoy tenemos otro episodio espectacular, como todos los episodios de En tu Altar. Jamás voy a decir que un episodio es feo. Vamos a tocar un tema muy interesante que yo creo que compete no solo a nuestros espectadores cristianos, porque pues si han visto los demás episodios saben que nosotros somos personas de fe, pero este podcast creo que toca a todos, es un tema que nos compete a todos. Es el episodio número 4. Si no han visto los demás episodios, los invito a que vayan al canal, se suscriban, le den like a todos los videos que hay, entren a cada video y le dan like, dejan un comentario, activan la campana de notificaciones para que, problemas técnicos, para que cada vez que subamos un video, YouTube les avise y no se pierdan ningún episodio. Hoy tenemos una invitada sangre de mi sangre. Es mi prima Dayana. Dayana, ¿cómo estás? Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien. La reina. ¿Cómo vas? Bien, súper bien. Dayana, más que ser mi prima, tiene un testimonio que a mí me encanta. A mí me parece muy chévere porque siento que, como yo decía antes, no solo a los cristianos nos pasa una etapa similar o nos pasa este tema, sino que realmente todas las personas y sobre todo ahorita los jóvenes que siento yo que hemos entrado como en un nivel de anarquía diferente, sí, de como los tiempos anteriores. Pues cuando yo estaba más chiquita, digamos que eran más contaditos los que se salían del molde, por decirlo así, pero ahorita hay como un irrespeto por la autoridad mayor. ¿Cierto? Dayana tuvo una época de rebeldía, llamémoslo así, bastante profunda. Pues obviamente es mi prima y la conozco de toda la vida. Yo soy mayor, así que la conozco literalmente desde que nació. Claro, viste toda mi etapa de rebeldía. Ajá, y ella fue rebeldosita desde chiquita. Oiga, desde chiquitica. Pero es que, bueno, mi papá quería una niña, entonces mi papá oró por su niña morena y crespa. Y el Señor le dio esta preciosura. Ya no tan soy morena. Pero antes era sí, más morena. Es verdad. Antes era más morena. Y bueno, y entonces como al ser como que el anhelo de mi papá siempre me consintió mucho. Entonces yo era consentida, caprichosita. Y tengo que contarles que mis primos no me querían. ¿Tú me querías en ese momento? No, no queríamos. No me quería. No la queríamos porque era muy llorona. Sí, era un tris caprichosita. Ajá. Y entonces cuando llegué como que ya a la etapa, es que yo creo que mi rebeldía fue como muy temprana, muy precoz. Ajá, sí. Más o menos yo entré a sexto y ahí fue como que me entró el bichito, me entró el chuki. El chuki. Y a mí me entró que yo quería un novio. Y mi papá claramente pues no me iba a dejar. Yo soy hija de pastores, yo soy nacida en cuna cristiana. Y pues claramente, o sea, yo en ese momento tenía que como unos 11, 12 años. En sexto tiene uno
Eso sí, 11 años más o menos. Y uno sabe para qué es un novio, para uno casarse, ¿verdad? Pero esa es la idea. Pues sí, pero entonces en ese momento que iba a comprender eso. Y yo quería un novio, y pues al ver que no me dejaban, yo en todo momento tenía lo que yo quería, porque yo era la niña consentida de mi papá. Y al llegar como que en ese momento, no sé, fue como que un choque emocional de que yo quería tener algo y que no lo podía, no lo podía tener. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues la rebeldía, es que yo quería. Y sí, efectivamente, tuve mi primer novio. A escondidas. A escondidas. Yo también. El primer novio que yo tuve también fue a escondidas. Tuve mi primer novio a escondidas. Y bueno, y de ahí para allá pasaron muchas cosas. Claramente, nosotros vivíamos en un pueblito muy chiquito. Y has escuchado el dicho que dice pueblo chiquito. Infierno grande. Claro, y la vaina es que mi papá era el pastor que jugaba fútbol en ese pueblo. O sea, todo el mundo conocía a mi papá y por ende me conocía a mí. Claramente mi papá ya sabía, pero mi papá, la verdad, lo supo manejar porque nunca fue así como que cortante conmigo, como que, ay, ya me enteré que usted tiene un novio, tiene que dejarlo. Fue sabio en ese aspecto. Fue muy sabio y de hecho fue muy amoroso. Y le hubiera dicho que no y... Como todos nosotros, si nos dicen que no, ahí vamos más de frente. Entonces... Dicen que lo prohibido gusta más, sí, o atrae más, no sé cómo era así el dicho. Y de hecho fue muy sabio, pues claramente no dejé al que era mi novio, supuestamente pues era mi novio, ¿no? Y póngale cuidado que ese novio se besó con 6 muchachas. Primera decepción amorosa a los largos 11 años de vida. Qué boleta, ¿verdad? Uno a los 11 años ya en esas, pero bueno, sufriendo es algo por amor. Supuestamente. Ay, Dios mío, 11 añitos. 11 añitos, y de ahí pasaron como desde los 11 años hasta yo creo que hasta los 15 años fue una etapa dura para mis papás respecto a mí, a mi rebeldía. Yo creo que mi debilidad, yo no tomé, no fumé, pero yo era muy noviera y muy amiguera, yo quería salir y todas esas cosas. O sea, la parte sentimental siempre fue la parte débil. Sí, fue como mi talón de Aquiles, pero mis papás, yo siempre digo, o sea, yo admiro mucho la posición de mis papás, porque lo que fue mi mamita siempre quiso ser como esa amiga. Mi mamá comprendía mucho la parte del enamoramiento porque ella cuenta que ella se enamoró perdidamente de mi papá. Entonces ella sabe lo que es sufrir por amor. Mi mamita creía que yo me enamoraba realmente, pero yo no me enamoraba, era un capricho, yo simplemente quería, yo no sé qué boba, yo simplemente quería tener novio y ya. No era que yo me enamorara, que ay, es que él es el amor de mi... Yo creía en ese momento que la persona que yo tenía era el amor de mi vida. Pero luego terminaba con ese y me cuadraba. Volví a conocer al amor de su vida. Y te amo y tú eres el amor de mi vida. Gracias al Señor me cambió. Ahora soy nueva. En fin, en la etapa de los 15 años, mi papá pues ya cansado de la situación me sienta. Pero no nos adelantemos, porque antes de los 15 pasaron muchas cosas. Bastantes cosas. Pasaron, que no hay necesidad de ser tan específicos, pero pasaron muchas cosas que de cierta manera tocaron toda la familia. Porque nuestra familia, por parte de papá, que su papá es hermano de mi papá, y nuestra familia por parte de papá siempre han sido unidos. Cuando alguien necesita... Hashtag Florido. Hashtag Florido, sí. Cuando alguien está en problemas, todos estamos ahí. Sí. Cuando alguien está necesitado, todos estamos ahí. Cuando alguien celebra algo, todos estamos ahí. Pero también cuando alguien comete un error, todos nos sentimos con la autoridad de criticar el tema. O sea, te ayudamos, pero es que no me parece, pero es que todos sentimos como que tenemos el derecho. Por ser tan unidos. Exacto, somos tan unidos, siempre nos ayudamos entre todos, entonces por ende creemos tener también el derecho de comentar. Y cuando pasa esto de Dayana, pues todos sabíamos que Dayana era consentida. ¿Cierto? Pero en cierta manera nunca, pues, fue algo más allá. Ella se pone súper rebelde antes de los 15, que fue como la etapa tan dura. Y todos sufríamos por el tema. Claro, entonces, y más, o sea, porque
yo no fui la única rebelde de la familia Florido, claramente. No. Solo que traía como que más peso porque yo era la hija del pastor. Del pastor de la familia. Y no solo eso, es que mi hermano mayor era, yo me acuerdo que cuando yo entré a sexto, mi hermano había salido de estudiar. Y Yamit fue el mejor estudiante de esa temporada y creo que del colegio. De hecho, tenían una foto de Yamit, el mejor estudiante, no sé qué. Y me acuerdo mucho que cuando yo entré, el coordinador me dice algo como que usted tiene que seguir con la vara que dejó su hermano. Su hermano tuvo acá las mejores calificaciones y no sé qué. Yo mala para el estudio, pero por amiguera, chismosa, perezosa. Sí. Por nada más porque yo soy muy inteligente. y entonces mi hermano, buen hijo. Antes no era tan buen hijo porque tuvo una etapa ahí de que robaba a mis papás, pero eso era como a los 7 años. Como a los 7 años. A los 7 años que todos robamos monedas en la casa. Bueno, yo le robé a mi abuela, tengo que confesar. Y entonces, claro, Yamid, mejor estudiante, un chico súper carismático, sabe tocar, sabe cantar. Y el preferido de todos los primos. Ay, sí. Y casi que de todos los tíos. Es que Yamid es un amor, Yamid se hace querer donde sea. Y entonces, claro, llegué yo a los 11, 12 años. Así bien, comenzando que era la consentida. Ya por eso mis primitos no me querían, porque era muy caprichosa y rebelde. Y que era de las menores, entonces también tenemos varias diferencias de edad. Y era como que la niña y es toda chillona, pues nadie quiere jugar con ella. Sí. Y entonces, claro, está mi hermano, que era una buena imagen, hijo de pastor, el chino. Y luego estaba yo, entonces claro, toda mi familia viendo el ministerio de mi papá, no quería que yo le fuera a arruinar el ministerio. Y yo me acuerdo que muchas tías, mi abuela, me decía eso, como que, venga, no le vaya a dañar el ministerio a su papá. Que es un error. Porque mi papá decía algo, que si él no podía manejar a su familia, ¿cómo iba a manejar la iglesia? Y pues, en parte tiene razón. Sí, pues digamos que es un versículo, es bíblico, pero pues cada uno toma sus propias decisiones. O sea, uno lo pueden criar de cierta manera, pero al final el que toma la decisión de cómo ser es uno mismo. Sí. Y era un error también, y también como algo que algunos de los adultos en esa época ponían esa presión en mi tío, que era como que, ay, el ministerio tan grande y miren la hija. La oveja negra. Y que no tiene tampoco sentido que... Es que el ministerio es un llamado. Entonces no es como que, ay, cuidado, usted le daña al ministerio. Y yo creo que no solo la familia, también la iglesia. Y el pueblo tan pequeño. Vuelvo y digo, el pueblo tan pequeño, la iglesia. Yo me acuerdo que los consejos de algunos amigos que queremos mucho, de la iglesia eran como que, venga, usted es la hija del pastor, compórtese como tal. Y uno como que hay como que, ¿cómo se tiene que comportar la hija del pastor? O sea, ¿cómo es? Yo literal estaba saliendo de mi niñez, estaba llegando a la preadolescencia, que se supone que es donde uno descubre quién quiere ser. ¿Quién va a ser en adelante? Es el tiempo de uno ser Barbie y ser lo que quiera ser. Exacto. Y entonces le dicen a uno como que compórtese como la hija del pastor. Yo no tenía ni idea cómo se tenía que comportar una hija del pastor. Y los comparativos, ¿no? Es que mire su hermano, es que mire su primo, es que mire su prima, es que... Y era como que, pues, ok, bien por ellos, pero soy yo. Sí, es cierto. Pero yo creo que entre esos consejos, bueno, yo me imagino que los consejos de los amigos, de los hermanos de la iglesia, de mi familia, no era queriendo hacer un mal. Yo me imagino que ellos querían hacer el bien, pero el problema es que mi mente no estaba tan, podría decir que tan desarrollada como la de ellos, o yo no veía lo que ellos estaban viendo. ¿Sabe también qué pasa? Que hay veces nosotros, y no solo la familia, sino todos los cristianos en general, muchas veces cometemos un error, nos incluimos todos porque todos lo hemos cometido, y es por tratar de ayudar, uno da consejos que realmente son propios. ¿Cierto? Y yo digo que las palabras que hacen efecto son las palabras que el Espíritu Santo lo envía a uno a decir. Entonces no sirve de nada porque sé eso, Dayana, pero mire que es que... O sea, esas son palabras que fastidian más que ayudar.
Pero cuando uno, digamos, en oración el Espíritu Santo le dice, ve y dile tal cosa, o un versículo, y uno va y lo dice y ya, eso causa efecto. Es eficaz, cierto. Pero entonces, todos en pro de ayudar, daban el consejo que nadie les pidió. Y entonces nadie le preguntó. Ajá, entonces es más chocante que edificante. Eso Entonces es verdad. Pasaba eso. Y entonces en toda esa etapa, vuelvo y digo, admiro a mis papás, porque en todo momento mi papá siempre en oración, o sea, es que esta etapa para los papás realmente es dura, es complicada, y más yo me imagino para mi papá, yo era su niña, su bebé, ver que yo ya quería coger alas, que todavía no tenía yo el cuerpo para cargar esas alas, para volar todavía del nido. Mi papá, no, fue más que todo mi mamá. Decidieron quitarme el celular y bueno, muchas cosas humanas que uno dice como que, ay, no sale su más. manera de tratar de... Sí, no sale más. Recuerdo que una vez hasta yo tenía el televisor en la habitación y me quitaron el televisor, me escondieron el celular. No podía salir sino nada más de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Y yo piedra. Uy, yo quería hacerle la guerra a mis papás. Yo los veía como mis enemigos porque ellos no entendían que yo necesitaba ser feliz, según yo. Y tu felicidad estaba en tu novio. Exacto, estaba en salir con mis amigas, yo pienso que también rumbear. Yo no alcancé nunca a ir a una discoteca, pero no era porque no hubiera querido, sino porque nunca hubo la oportunidad. No se pudo. No se pudo. Y bueno, no pude, pero yo quería vivir esa vida porque yo veía a mis amigas tan felices y yo tan aburrida. Yo me acuerdo de cuando mis amigas comenzaron a tener, en ese momento era el BlackBerry. Ay, dame tu pin. La pataleta que le hice yo a mi papá para que me diera un BlackBerry y me lo dio de graduación de quinto. Más lindo, pero al fin y al cabo me comporté mal y me lo quitaron. Y cuando llegan y me quitan todo eso, pues quedo yo todavía más aburrida. Y me acuerdo yo que íbamos a la iglesia y el pastor o la persona que estuviera ministrando decía, levante las manos, y yo no. Yo ahí. Antes más las... Sí, cierren los ojos que vamos a orar, yo ahí. Más los abría. Si los puedo abrir más, los abro más. Y todo, o sea, yo queriéndoles llevar la contraria en todo. qué. O sea, realmente, si ahorita, hubo una época en donde yo tengo 2 hermanas y a una le llevo 9 años y a la otra le llevo 15 años. Entonces, en mi niñez, pues, ya mi preadolescencia y adolescencia era la niñez de ellos. Y nunca, en esa época, pues, hubo tanto, pero ¿a qué voy con esa época? Que en esa época yo tenía una ira por dentro que yo no sé por qué. O sea, no hay un porqué. Entonces, pero era una ira con los de mi casa. No era una ira con mis amigos. Mis amigos sí no tenían que llevar de mi ira. Pero mi mamá me decía, nena, recoja. Y a mí no había terminado de hablar y yo ya tenía una ira por dentro contra ella. Ay, sí. Y mi hermana me decía cualquier cosa. Y vuelvo y digo, yo era una preadolescente y yo era una niña de 4 años, 5 años. Mi mamá me mandaba a hacer aseo y yo con toda la ira por dentro que tenía haciendo aseo. Y a ella le parecía súper chistoso coger ese traperito y recogedor de juguete. Ay, y entonces yo trapeando muerta de la ira y ella adelante y yo, uy, eso más me daba ira. Ahorita yo vuelvo a esa época y pienso, ¿por qué? No, yo creo que es como la etapa natural en la que básicamente uno está como cambiando de piel como si fuera serpiente. O sea, como que mudando porque usted está creciendo y necesita encontrar su identidad. Y lastimosamente la rebeldía es una como que de las primeras que están ahí. Y yo creo que si un papá, bueno, un adulto, el acudiente de ese joven no sabe llevar eso, se puede complicar. Yo creo que sí, se puede complicar bastante. Vuelvo, insisto, oración en todo momento, porque como tú decías ahorita, que si uno da un consejo no guiado por el Espíritu Santo, no edifica. No edifica. Antes es molesta como, más. Sí, dice la palabra de Dios que no hay que echarle las perlas a los cerdos. Y realmente uno en ese momento está enceguecido, está totalmente perdido. Y en ese momento que llegan y me quitan todo desparchada, queriéndoles llevar la contraria, en todo momento yo quería llevar la contraria. Me acuerdo que no quise estudiar más. Y entonces mi papá... Pero espere, porque se dice que en los 15 años mi tío
la sentó y ¿cuál fue esa charla? No, pues, ¿O no ha o sea, pasado primero no quise estudiar más Ah, sí. en toda la rebeldía, entonces ya no socializaba con los del colegio, solo podía socializar con los de la iglesia, y según yo, en la iglesia no habían jóvenes, y uno siempre dice como que, ay, no hay gente de mi edad, Sí. eso es una No amargada, hay no sé dónde qué. escoger. Sí, y entonces yo no veía muchas opciones en la iglesia, en fin, mi papá llega y me dice eso. Si usted no quiere estudiar más, entonces va a hacer lo que yo hago. ¿Y qué hacía mi papá? Mi papá era pastor, mi papá Ujú. iba a los ayunos, a las oraciones, no sé qué. Y yo como que, ay, eso es fácil. Eso es más fácil que ir a estudiar. Listo, hágale, yo voy con usted. Con tal de no estudiar. Y me dijo, listo, mañana hay ayuno. Y yo, como que, hágale, En la rebeldía total. vamos al ayuno. Igual yo ni prestaba atención, eso por allá yo estaba pensando en los Jonas Brothers, que era el boom del momento, ahí en el ayuno y distante. Y, y listo, pasaron, yo creo que como 2 semanas, 15 años, ya me habían celebrado la fiesta de 15 años y todas esas cosas. Y entonces mi papá, pues al ver eso, me sienta, me dice, ¿qué quiere realmente con su vida? Y yo le dije, yo no quiero ser más cristiana. Es que, comenzando, yo ni siquiera era cristiana. Pero pues yo creía que ser cristiana era no tomar, no tener novio, no salir, no tener esos planes, según yo, Claro. eso era... Y si eso era ser cristiana, no quería Yo ser más no cristiana. quería ser cristiana. Ajá. Dije, yo no quiero ser más cristiana. Pero vea, voy a abrir un paréntesis ahí. Y si algún pastor nos está viendo, la importancia de guiar los hijos a conocer a Jesús y no asumir que porque crecen en la iglesia ya tienen una relación con Jesús. Exacto. O sea, guiarlos Conocer- a quién es Jesús, acepta a Jesús, porque imagínense, tenía 15 años, nace en una cuna cristiana de pastores y a los 15 años su concepto de ser cristiana es ser cristiano es no poder tomar. O sea, Exacto. más alejado de la realidad no puede ser, eso no es ser cristiano. Y 15 años en el evangelio y ese era su concepto. Y yo, bueno, aquí escuchándote, yo creo que ni siquiera era porque mi papá no nos enseñara eso, porque más adelante te voy a contar algo. Pero simplemente era que yo no quería, o sea, yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Y entonces me sienta mi papá y yo le dije, yo no quiero ser más cristiana. Y me dice, listo, eso fue en un ayuno. Ese día no fue nadie más, solo estábamos los dos en el ayuno. Me dice, listo, vamos a orar y ahorita hablamos otra vez. Listo. Oramos, me hizo la segunda pregunta, otra vez, como que, ¿qué quieres hacer? Y yo no quiero ser más cristiana. Pobrecito Vamos mi a orar. papá. Ay, Sí, mi pecado. papá en su paciencia. Hombre, como- claro, o sea, uno como pastor, bueno, no uno como pastor porque yo no soy Uno pastor, como pero papá. los pastores, o sea, eso es su labor, tratar de guiar a las personas a Jesús. Y ahorita su propia hija dice, no, es que yo no quiero. O sea, es fuerte. Claro. Y a la tercera vez le digo otra vez, yo no quiero, o sea, yo me voy de la casa, yo no quiero ser cristiana. Mi papá me dice, usted no se va de la casa. Y llamo a mi mamá. Y ahí fue donde me quitan el celular, donde me sacan el televisor de la habitación. O sea, no, mi papá me dijo, yo no voy a permitir que usted se vaya al mundo, y tomó medidas drásticas, y ahí fue donde yo me sentí que estaba como encarcelada. Y llegué a la casa, pues yo triste de haber tenido esa charla con mi papá, porque no pude, bueno, irme de la casa. De hecho, yo tenía una maleta escondida, mi mamá pues se dio cuenta de eso, en fin. Y llego a la casa y mi mamá, y se pone a hacer aseo. No había desayunado porque estaba en un ayuno. Y aburrida porque no podía ser libre. Y me ponen a hacer aseo ahorita, para más. Y así, o sea, 15 años tenía yo en ese momento, recién cumpliditos. Y casi ya para cumplir los 16, aburrida yo de todas esas cosas. Recuerdo que una vez dije como que, bueno, si no puedes con el enemigo, úneteles. O sea, ya como que bueno, Resignada. vamos a ser cristianos, pues. Vamos a ser cristianos. Dije. Pues sin celular, sin televisor, sin nada. No había nada más que hacer. Y un día, o sea, a mí me da miedo la noche, básicamente. A mí no me gusta dormir sola.
mi esposo se va y yo busco a alguien que se quede conmigo, una prima, una amiga, a mí no me gusta dormir sola. Y estaba ahí en la casa y que como a las 11 ya yo había ido a la sala a ver televisión, ya había vuelto a mi cama, ahí en el silencio. Eso, en Bogotá que ni siquiera había el sonido del ventilador, silencio, y escucho yo algo en la cocina. ¡Ay, qué miedo! Pues, ¿qué hice? Dije como que, bueno, tenía la Biblia ahí. Me acordé. Tenía la Biblia. Dios está aquí. Y cogí la Biblia y como que, bueno, vamos a leer. Abrí Romanos. Bendito Romanos. Comencé con el primero. Listo. Me tranquilicé y quedé dormida. La segunda noche, desparchada. Romanos otra vez. Como que, ay, vamos a seguir la secuencia de Romanos. Y comenzó el Señor a través de Romanos a hablarme, a tocar muy, muy fuerte a mi corazón. Y comencé a llorar, o sea, en la madrugada comencé a llorar porque sí. Y sentía como una presión tan fuerte en el corazón. O sea, fue como que me encuentro con Dios realmente. Como que yo dije, es Llevo real. 16 años sin conocerlo. Es real, es Ajá. real. Y entonces cuando pasa ese momento, recuerdo yo todas las veces que había visto y había escuchado a mi papá, que se levantaba en las madrugadas, que se levantaba en las noches a orar, llorando, y uno decía como que bueno, ¿y este en pos de qué lo hace? Cuando me pasa eso, entiendo que era real lo que él en ese momento estaba viviendo. Y me acuerdo que yo me propuse nunca más tener como una vida religiosa, sino que tener una vida de relación, porque yo miraba a mi papá y mi papá hasta en simple cosas que él, digamos, estábamos en la calle y estaba haciendo mucho sol. Él decía así como que, ay papito, pon una nube, y seguíamos caminando. Cuando al rato mi papá, ay Señor, gracias. Y Señor, gracias, ¿por qué? Cuando realmente se había ido el sol y ya no estaba, y estaba la nube, y ya no estaba el sol. Y yo me propuse, yo vi a mi papá y yo dije, yo quiero eso real que mi papá tenía en ese momento, que era una relación con Dios, y de ahí, boom, se abren mis ojos. Fue quitado el velo. Claro, fue quitado el velo y ahí sí ya iba yo a la iglesia. ¡Ay, Señor! Ya, realmente porque ya lo entendía. Y no era como que ser cristiano religioso. Porque yo, básicamente, yo me veía así. Yo me acuerdo que yo hablaba con mi esposo y yo le decía a Kevin que yo aprendí a ser cristiana, por así decirlo. A ser, o sea, porque a fingirlo. Desde chiquitico le enseñan a uno a levantar las manos. Que hay, la adoración es la canción lenta, la alabanza es la canción rápida. Entonces uno se crea en el ambiente y uno ya sabe en qué momento aprende los protocolos. Exacto. Y entonces, bueno, ya pasa eso, comienza mi lucha, porque no es el hecho de que yo tuve el encuentro personal con Dios y de ahí, ¡pum!, todo fue fácil, yo andaba en el ¿qué es? Siguieron mis luchas, claro. Pero entonces ya era diferente. Pero ya no era sola. Ajá, exacto, ya era diferente. Sí. Pero entonces, ahorita entraba yo en una etapa que yo siempre quise, por alguna rara razón, formar una familia. Porque yo quería un novio. ¿Para qué? Yo no sé, pero yo quería un novio. Pero ya en ese momento yo quería un novio porque yo quería un esposo. Y me acuerdo que en ese momento, como de los 16 a los 17, yo quería un hijo. Se me entraron así como, ay, yo quiero un hijo. Yo le decía a mis papás, adoptemos. Y mis papás, no, ¿cómo vamos a adoptar? Y yo, por favor, adoptemos. No nos dejaron adoptar. Nunca nos copiaron. Y entonces, entraba yo en mi iglesia y veía yo que casi no habían como que... prospectos. Claro. Prospectos para un esposo. Ajá. Y comienzo yo a decir como que sí, o sea, me lo merezco, yo no voy a tener un buen esposo. ¿No? Paréntesis, que en todo el tiempo de rebeldía, fue rebeldía evidentemente no solo en actitudes, sino en cosas que se hicieron que
Pues digamos que le enseñan a uno que no tienen que hacerse. Sí, claro. Entonces, eso eventualmente trajo acusación. Obvio, porque siempre hemos escuchado, y es algo que es verdad, la paga del pecado es muerte. Ujú. Entonces yo había pecado contra Dios, contra mis papás, y yo sabía que tenía que sufrir la muerte. No, no hablo de la muerte física, sino que muerte en algunas áreas, Ujú. muerte en mi vida básicamente. ¿En qué? No sabía Tengo en un qué. anhelo, pero no se va a cumplir porque la paga del pecado es muerte. Claro, y como mi talón de Aquiles había sido ser tan noviera, el cuento de que usted tiene una flor y si se la pasa, el experimento que uno la pasa por varias manos y ya la flor pues no es. Ujú. Y yo Decía, sabía, no, mi flor está más dañada. aquí no hay nada que entregarle a mi esposo, o sea, como que, Ajá. como que no soy digna de un buen hombre. Ujú. Y entonces entro como que ya resignada, básicamente, en que yo tenía que asumir las consecuencias de mis actos, ignorando, ignorando que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Ujú. Y bueno, y comienza esa etapa. Yo ya estaba resignada, básicamente. Yo recuerdo que una vez dije como que uno no se enamora, como las películas que, ay, lo vi y me enamoré perdidamente y me casé y tuvimos una familia feliz. Yo decía como que no, yo no me voy a enamorar, sino que voy a tener una relación, lo voy a aprender a amar. Ujú. Yo creía que yo O no, sea, no mejor lo iba a dicho, amar. hasta el punto de amar, sentía que ya no tenía derecho ni a eso. No, a enamorarme y a estar con la persona que yo estaba enamorada, no. Yo decía, no, Ese todo. es mi castigo, Sí, estar con alguien que no amo. exacto. Dios mío, Y, cómo la acusación puede en todas las o áreas de sea, uno. eso fue hasta los 19 años que yo tenía como ese pensamiento. Yo decía como que, bueno, ya yo tengo que aprender a amar. Y claramente yo sabía que en matrimonio pues hay días felices, Ujú. hay días que no son tan felices, hay peleas. Entonces yo decía como que, bueno, es normal, si uno pelea, así es la vida, uno pelea hasta con los papás. Entonces era natural para mí como que las peleas en el matrimonio, según yo, ¿no? Y entonces ya pasa eso y a los 19 años, ¿sí? ¿19 o 18? No, 19. A los 19 años conozco yo al que ahora, bueno, no lo conozco, yo ya lo conocía, Sí, al, desde al, niños. al, al que ahora es mi esposo. Ajá. Nosotros nos llevamos 2 años de diferencia y pues nada que ver. Nosotros, yo me desarrollé súper rápido y él era todavía chiquitico. Cuando yo ya Ujú. estaba grande y buscando novio, él era todavía un niño. Pues según yo, ¿no? Y entonces, y de ahí ya me vengo yo a vivir para Mariquita. Y vuelvo otra vez y lo veo, ya no era un niño, Ahora estaba pispo. ya estaba tocando, sí. Un hombre guapo, un negro precioso. Y, y me enamoré yo, o sea, es así como lo de las películas, como que, ay. Me miró y la miré. Tun, 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 tun. Sí, le sonreí, me sonrió también. Pero entonces ahorita entraba la cuestión de que él era menor, de que yo era mayor, entonces como que no, efectivamente sí, Eso me yo pasa, no voy ¿sí a ven? tener al que... Yo tengo la sal encima por haber pecado. Claro, si yo dije no, o sea, como que ya me cierro a esto, no va a pasar, el pecado, allá en el pecado, la paga del pecado es muerte, la paga del Ujú. pecado es muerte. Por misericordia del Señor se dieron las cosas con Kevin. Bueno, se dieron las cosas. Mi papá siempre fue muy, muy reservado con la cuestión de que yo tuviera novio. O sea, él no era como que, no, ese no es, no, le da llana con Ujú. él, no. Aunque ellos sabían que él era menor, no me dijeron absolutamente nada, excepto mi mamá, que mi mamá dijo como que ese sí es. Lo vi, dijo, ese. Y sí, será, pero no Y, porque no tengo derecho. y yo, claro, y yo estaba literal, yo estaba pensando como que no, como que venga, él no es Siempre porque yo, pensando algo lo va a arruinar. ajá, y efectivamente, ese fue mi esposo, me caso yo, enamorada, y ahorita venía el hecho de tener el matrimonio, ¿no? Comenzando
que en el transcurso de que nosotros dijimos que nos íbamos a casar, todos los comentarios, no, ustedes están muy jóvenes, o sea, yo tenía 10. Y también era que llevaban súper poquito de novios. Sí, es cierto, nosotros duramos como, nosotros nos casamos días antes de cumplir el año de ser novios. Pero es que no solo eso, aquí se cuadraron, pero luego entró pandemia y ella volvió a Bogotá. Y todo el mundo, no se casen, ustedes están muy jóvenes, disfrute la vida. Y yo como que, bueno, ¿y cómo en pandemia? ¿Qué puedo hacer? Sí, como que disfruten la vida, venga, no se amarguen. Los amigos de mi esposo, del colegio, no, ¿usted cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a casar? No lo haga, eso el matrimonio es muy difícil. Uy, en ese momento, de personas cristianas, por así decirlo, mucha gente nos decía, no, el matrimonio es lo peor. Y uno decía como que, Dios mío. Pero yo estaba enamorada. Yo yo iba para allá, yo iba a casarme. Bueno. En el fondo pensando en que el Señor de verdad iba a hacer todas las cosas nuevas y que ya no iba yo a asumir las consecuencias de mi pecado. Y sí, nos casamos, pasa el primer año, un excelente año de matrimonio. Yo tengo... Es que el primer año es el más duro, sí, nos decían eso. No fue así. Para nosotros tampoco. Para mí lo más duro, porque yo estaba en Bogotá, nos casamos en Bogotá y nos vinimos a vivir a Mariquita y todavía estaba la cuestión de la pandemia. Entonces mis papás, mi sobrino que estaba recién salidito, se quedan allá. Eso fue lo más duro para mí. La separación de la familia. Sí. Pero no... Pero respecto a la relación con mi esposo, no, tenemos una buena amistad. Sí, habían cosas como que venga, la toalla, ¿por qué la deja ahí? Los zapatos, Pequeñez. ¿por qué los deja ahí? Lo normal. Pero saca G2 en una canción con Cristian de Clario. A mí me encanta Cristian de Clario. Y sí, me gusta mucho. Y la canción decía, todo lo haces nuevo. Y claro, lo entiendo yo. Todo lo haces nuevo. Todo. Literal. Todo. Y entonces ya comprendí yo que yo no iba a tener que asumir las consecuencias de mi pecado, porque ya el Señor había pagado por eso y había borrado eso y se había olvidado de eso, que lo dice la palabra del Señor, que no se acuerda de eso. Y yo todavía recordando esas cosas en mi mente dije, bueno, si el Señor no se acuerda de eso, ¿cómo por qué yo sí? Sí. Y literal paso a la página y comienzo a disfrutar de lo que es para mí la salvación. O sea, ya comienzo yo a tener una vida realmente de cristiano, que no es la vida típica de levantar las manos, de no salir a tomar, venga, es que usted no sale a tomar, usted no sale a bailar, usted es cristiano. Es que no los dejan. Exacto, es que no los dejen, que 8 cuartos. Comencé yo a tener realmente una relación con Dios y comienza también el Espíritu Santo a ser mi mejor amigo en cuanto a llevar el matrimonio, porque en todo hay que pedirle guianza al Espíritu Santo. Y ya para pasar al segundo año, o sea, pasamos el primer año y meses después decidimos también rápido, nosotros somos rápidos, nos gusta todo rápido, decidimos tener un bebé. Y quedó yo en embarazo de un precioso bebé, que también, por cierto, son 40 semanas lo correcto, ¿no? 38 mínimo. Y el bebé también le gusta todo rápido, nació a la semana 36. Rápido, mi chiquitín. Y ahorita que ya estoy yo como que estable, por así decirlo, que ya pasé la etapa de rebeldía. Y con mi esposo nosotros estamos manejando el grupo de jóvenes de la iglesia. Y se nos acercan papás a decirnos como que venga, ayúdenos con fulanito. Es que fulanito está muy rebelde. Y yo como que si supiera que realmente mi papá no pudo hacer nada por mí, ni mi mamá. Bueno, sí, orar. Bueno, sí, claro. Lo más importante. Nada. Pero pues nos referimos a humanamente no hubo herramientas pues que pudieran
decir, ay, lo que pasa es que le quitó el celular y ella Sí, sí, automáticamente sí. dejó de ser rebelde. Ay, es que la No. llevé a un campamento y allá, uy, ella llegó renovada. No, no fue así. Porque incluso después de que pasó esa noche preciosa con el Señor, no fue el cambio de la noche a la mañana. Ujú. Fue un proceso que ya yo había entendido y ya el Señor me había abierto los ojos, así como Saulo, cuando queda ciego y después él dice que él siente que cayeron escamas. Sí. Yo también siento que ese día cayeron escamas de mis ojos y que yo pude ver las cosas Esto es diferentes. real. Esto es real, digo yo. Es real. Y, y sí, efectivamente ya, y yo, bueno, yo veo los papás, los jóvenes, y yo digo como que, bueno, no hay nada que yo como líder de jóvenes pueda hacer más que orar e intentar acercarme a ellos a ser su amiga. Ujú. Y esperar realmente qué tiene Dios para decir con esa persona. Ujú, O sea, una experiencia no es más que experiencia. cierto. Pero ¿qué tiene Dios para decirle a cada persona? Y a mí, yo invité a Dayana sobre todo, yo por eso les decía, no es algo que toca solo a los cristianos, porque no necesitamos ser cristiano para ser rebelde. O sea, Ujú. todos hemos pasado por momentos de rebeldías. rebeldía y todos quizá, bueno, no todos, pero algunos han tenido hijos en rebeldía, algunos han sido rebeldes o algunos están siendo rebeldes. Ahora. Están en una época donde dice, tengo una ira por dentro y ni me mire, porque sí, porque no quiero, porque soy rebelde. Pero cuando hay un encuentro, cuando uno entiende que Dios es real, Ujú. que no es solo es que no me puedo salir de acá porque esos son los lineamientos de Dios, sino esa relación, lo que a mí más me llama la atención es cómo el diablo siempre quiere robarle a uno todo, porque Exacto. la Biblia dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el momento en que uno se encuentra con Jesús y Él lo perdona y lo hace nuevo, dice Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y cuando uno es renovado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ya no hay condenación. Y viene el enemigo a tratar de condenarlo a uno. No, entonces lo que ella decía, no, ya el Señor me perdonó, pero no sé si merezco tener una familia por todo lo que yo hice. Y no solo eso, no sé si merezco Un buen hogar, un o sea, buen era. hogar. No, ya no, ¿para qué yo aspiro a casarme enamorada si ya no me lo merezco? O sea, yo tengo que pagar lo que hice, por así decirlo. O cuando el bebé. Me acuerdo porque una de las cosas que Ayana siempre quiso fue ser mamá. ¿Cierto? Y decía, Y me gustan mucho los niños. y decía, no sé si el Señor me va a permitir Ser mamá. por todo lo que yo hice. Y eso no viene de Dios. O sea, eso para nada viene de Dios. Si estás pasando por un tiempo en donde tú dices, no sé si Dios tenga algo bueno para mí, Dios tiene todo lo bueno para ti. O sea, ese Exacto. pensamiento no viene de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese pensamiento de condenación viene del diablo, o sea, no viene de Dios. No viene de Dios. Y eso que dice ella, cayó esa venda de mis ojos y entendí lo que es ser nuevo. O sea, ser nuevo es nuevo. O sea, Literal, borrón y cuenta literal. nueva. Ahora estamos en la posición de los que son rebeldes, ¿no? Ujú, Ahora, la posición de los que tienen que vivir la rebeldía de. ujú. Yo creo que Que tienen que lidiar con. sí, mi consejo, yo realmente lo siento mucho que ustedes tengan que pasar, papás, por esta etapa de sus hijos, de verdad. Ustedes pueden, ¿no? Pero el mejor consejo que yo les daría, que funcionó conmigo, Ujú. es no dejen de orar. No dejen de orar porque en ese momento que uno está en rebeldía, ustedes no son nuestros amigos necesariamente, para nosotros ustedes son nuestros enemigos. Entonces, el querer hacer cosas en la fuerza humana, como estábamos hablando, a veces no ayuda. Uno no está perceptivo a los consejos. Ay, aconséjame que quiero tu consejo. No. Claro, y por algo Proverbios siempre recalca como que joven, escucha los consejos de tu padre, atiende las razones de tu madre, porque es algo que pasa en esa parte, que uno se ciega y no escucha consejos, y me decía algo mi papá, la obra no es mía. Ujú. El que comenzó la buena obra, Perfeccionará. exacto, el que comenzó la buena obra en ese muchacho, en su hijo,
es el mismo que la va a perfeccionar y es el mismo que aún la perfecciona en mí después de muchas oraciones de mis papás. Y yo sé que quizás ustedes pueden que estén viviendo un episodio de rebeldía más potente que el mío, porque el mío uno dice como que, ay, no, a sus papás les tocó fácil, el mío mataba, el mío robaba. Y sí, puede ser cierto y quizás parezca más duro simplemente orar y esperar que el Señor haga cuando algo así tan grave está pasando. Pero no están solos, nosotros como líder de jóvenes también estamos orando porque pasamos por eso y porque queremos que el Señor termine de hacer la obra en esos jóvenes, que cuando se caiga la venda de esos ojos, yo sé que van a ser, mejor dicho, nuevos y que el Señor va a traer bendición. Bueno, siempre la bendición del Señor está ahí para ellos y cuando ellos abran sus ojos y lo entiendan, van a poder vivir en libertad. amén. Bueno, gracias Dayana por contarnos un poquito. Realmente esto fue un muy pequeño parte de todo de lo que ella vivió y de cómo siendo una niña, o sea, realmente estaba afrontando cosas pesadas siendo una niña pequeña, 11 años, 12 años. Pero yo quiero que todos tomen la parte crucial de este testimonio, y es que Dios perdona, perdona y olvida. O sea, perdona, limpia y no hay condenación. Y todo, cuando el Señor te perdona y tú entiendes que fuiste perdonado, no esperes como que, ay, ahora ¿con qué la voy a pagar? Disfruta la libertad y la salvación que Dios te da. Amén. Entonces, gracias por venir, gracias por contarnos esta súper lección. Yo sé que les va a ayudar mucho tanto a jóvenes que están pasando, jóvenes que ya lo pasaron y ahorita están de pronto en eso mismo de no soy digno, y papás que están lidiando quizá con chicos que están en una etapa de rebeldía tremenda. Entonces, muchas gracias también por vernos y no olviden pues que en el canal tenemos más episodios de podcast, tenemos los covers para que compartan con los demás. Si este podcast ha sido de bendición, compártanlo con aquella persona que usted dice, uy, de pronto con alguien que quiera chismosear, digo yo. Sí. Para mí estos episodios han sido el chisme puro. Si ya se dieron el de Jeffer, el del pastor, uno dice, ¡ah! El pastor, amiga. El de Raúl, le tocó duro al pobre muchacho. Entonces los invito a que se echen una pasada por el canal y miren los demás episodios que están muy buenos. Y nos vemos en la próxima.